Capítulo 1. El misterio de Patanjali y el nacimiento del yoga. En el principio, antes de que el mundo se convirtiera en el torbellino de pensamientos y distracciones que conocemos hoy, existían aquellos que buscaban el dominio absoluto de la mente. No a través del control externo, sino mediante una inmersión profunda en su propia consciencia. Fue en ese vasto y enigmático horizonte del pensamiento antiguo, donde surgió un nombre envuelto en leyenda: Patanjali. Para algunos una figura real. Para otros un avatar divino. Lo cierto es que su legado atraviesa los siglos como un faro, para todos aquellos que ansían la paz interior y la liberación del sufrimiento. Pero, ¿quién fue en realidad este maestro? ¿Existió en carne y hueso o es solo el símbolo de un conocimiento ancestral transmitido a lo largo de generaciones? La historia de Patanjali es tan misteriosa como el propio yoga. En la tradición hindú, se le describe como una encarnación de Ananta, la serpiente cósmica sobre la cual descansa el dios Vishnu en el océano de la creación. Se dice que descendió del cielo en forma de serpiente y adoptó un cuerpo humano para traer el conocimiento del yoga a la humanidad. Más allá del mito, los historiadores sugieren que Patanjali vivió en algún punto entre los siglos II a.C. y el siglo IV después de Cristo. Aunque su identidad exacta es incierta, algunos textos lo mencionan como un gramático, un médico y un filósofo. Lo que ha llevado a la hipótesis de que podría haber habido más de un Patanjali, o que el nombre mismo representa una escuela de pensamiento más que a una persona individual. Pero poco importa la exactitud histórica cuando su obra sigue viva. Los Yoga Sutras, el compendio de aforismos que dejó tras de sí, se han convertido en la piedra angular de la práctica del yoga y el estudio de la mente. Es aquí donde se despliega un camino de autoconocimiento tan profundo que, siglos después, sigue guiando a buscadores de todo el mundo. Para entender la grandeza de Patanjali es necesario sumergirse en la atmósfera de la India de su época. Un mundo donde los ríos eran considerados sagrados, donde los sabios se retiraban a los bosques para meditar durante años, y donde los reyes buscaban el consejo de ascetas que renunciaban a todo para alcanzar la iluminación. Era una época en la que el conocimiento no se transmitía en libros accesibles a todos, sino a través de la oralidad y la experiencia directa. La búsqueda del despertar no era una moda ni un pasatiempo. Era el propósito fundamental de la vida. Las grandes epopeyas hindúes, como el Mahabharata y el Ramayana, hablaban de guerreros y reyes que al final de sus vidas renunciaban al mundo para encontrar la paz en la contemplación. Dentro de este contexto, el yoga no era simplemente una serie de ejercicios físicos, sino un camino de transformación. No se trataba solo de doblar el cuerpo, sino de dominar la mente y trascender el sufrimiento. Hoy en día el yoga es popular en todo el mundo, pero muchas veces reducido a una disciplina física. Se practica en gimnasios y se asocia con la flexibilidad y la relajación. Pero para Patanjali el yoga era mucho más que eso. La palabra yoga proviene del sánscrito yug, que significa unión. No una unión cualquiera, sino la unión del individuo con lo infinito, la unión del pensamiento con la conciencia, y la unión del yo con el todo. Es un viaje interior que trasciende lo físico y conduce a la transformación mental y espiritual. No se trata solo de hacer posturas complicadas, sino de calmar el torbellino de pensamientos que nos domina constantemente. Se trata de ser dueños de nuestra propia mente, en lugar de ser sus esclavos. El gran legado de Patanjali quedó plasmado en los Yoga Sutras, una obra compuesta por 196 aforismos o frases concisas que contienen la esencia del yoga. Es un texto breve, pero cargado de significado. Cada sutra es como una semilla que, cuando se comprende y se aplica, puede transformar la vida de quien lo estudia. Los Yoga Sutras establecen un sistema claro para el despertar de la conciencia,
dividido en 8 pasos que llevan desde la disciplina moral hasta la iluminación. No es un libro de filosofía abstracta, sino un manual práctico para aquellos que desean conquistar su propia mente. A través de estos aforismos, Patanjali traza un mapa para navegar la mente, para desentrañar sus trampas y alcanzar la verdadera paz interior. Lo que plantea no es una teoría lejana, sino un camino probado por generaciones de buscadores espirituales. Pero ahora viene lo más desafiante: adentrarnos en la mente misma. Porque si hay algo que Patanjali dejó claro, es que la verdadera batalla no se libra en el mundo exterior, sino en nuestro propio pensamiento. Capítulo 2. La gran ilusión de la mente. El verdadero enemigo nunca estuvo fuera. No es el destino, ni los demás, ni las circunstancias. Nuestro enemigo es la mente. Esa entidad escurridiza que nos atrapa en una red de pensamientos, deseos y miedos. La mente, cuando no está entrenada, se convierte en la primera gran barrera entre nosotros y la paz interior. Patanjali lo sabía. Por eso en los Yoga Sutras, su primera enseñanza no es sobre el cuerpo ni la respiración, sino sobre el dominio de la mente. Para alcanzar cualquier tipo de libertad, primero debemos comprender cómo la mente nos engaña y cómo nos mantiene atrapados en una ilusión constante. Aquí comienza la prueba más difícil del viaje: enfrentarnos a nuestra propia mente. En los primeros versos de los Yoga Sutras, Patanjali lanza una verdad fundamental. El yoga es la interrupción de las fluctuaciones de la mente. La palabra clave aquí es chitta-vritti, un término sánscrito que se traduce como las fluctuaciones de la mente. Son los pensamientos, emociones y percepciones que constantemente van y vienen, formando un río incontrolable que nos arrastra. La mente, nos dice Patanjali, no es el problema en sí misma. El problema es que no la controlamos. Estamos atrapados en un flujo incesante de pensamientos sin siquiera darnos cuenta. Nos identificamos con cada emoción, con cada recuerdo y con cada impulso. Pensamos que somos nuestra mente, cuando en realidad somos mucho más que ella. Es por eso que sufrimos, porque nunca estamos aquí y ahora. Nuestra mente viaja constantemente entre el pasado y el futuro, reviviendo recuerdos o anticipando lo que vendrá. Nos arrastra a un mundo de juicios, preocupaciones y deseos interminables. Patanjali enseña que si logramos detener este movimiento constante y conseguimos aquietar la mente, podremos experimentar algo que pocos han alcanzado: la paz real. Pero aquietar la mente es más fácil decirlo que hacerlo. Porque hay un enemigo que se interpone en nuestro camino: el mono inquieto de la mente humana. En la tradición budista existe una metáfora poderosa. La mente es como un mono borracho, picado por un escorpión y perseguido por un demonio. Es decir, algo completamente fuera de control. Este mono inquieto salta de pensamiento en pensamiento, incapaz de quedarse quieto. Se distrae con cualquier cosa: un recuerdo o una emoción, un deseo o una preocupación. Así pasamos la vida, moviéndonos de una distracción a otra, sin darnos cuenta de que estamos atrapados en una jaula invisible. Lo más interesante es que creemos que somos libres. Pero, ¿qué tipo de libertad es esa, cuando no podemos detener un solo pensamiento? ¿Qué tipo de libertad es esa, cuando no podemos pasar un minuto sin mirar el teléfono, sin buscar algo que nos distraiga, o sin sentir ansiedad si no hay estímulos externos constantes? Patanjali nos invita a domar este mono inquieto y a entrenarlo como un guerrero entrena con su espada. Porque solo cuando la mente se calma, podemos ver la realidad tal como es. Pero hay una fuerza aún más poderosa que mantiene la mente en este estado de agitación: el ego. El ego no es lo que creemos, no es orgullo ni vanidad. Es la ilusión de un yo separado. Es la sensación de que somos entidades aisladas, desconectadas del mundo y de los demás. Patanjali enseña que el ego es la raíz del sufrimiento. Porque el ego siempre quiere algo. Nunca está satisfecho.
Siempre busca más éxito, más reconocimiento, más placer, más seguridad. Nada es suficiente para el ego. Y cuando no obtiene lo que quiere, sufre, y nos hace creer que también nosotros sufrimos. La causa del sufrimiento es el apego, y la elección de identificarse con el ego. El ego nos hace pensar que somos nuestras posesiones, nuestros logros o nuestras opiniones. Nos identifica con el cuerpo, con la mente y con la historia personal que hemos construido. Pero todas estas cosas son temporales. Tarde o temprano cambian, se pierden y desaparecen. Y cuando eso ocurre nuevamente, el ego sufre. El problema es que hemos vivido tanto tiempo identificados con el ego que creemos que es real. Pero Patanjali nos dice algo revolucionario. Tú no eres tu ego. Eres algo más profundo. Eres algo más vasto. Eres algo más silencioso. Cuando comprendemos esto, algo cambia dentro de nosotros. Dejamos de tomarnos las cosas tan en serio. Empezamos a soltar. Empezamos a dejar ir. Y en ese espacio, en esa ausencia de apego, encontramos algo que el ego nunca nos permitió ver, la verdadera paz. Lo que Patanjali descubrió hace 2000 años, hoy la neurociencia lo confirma. Estudios recientes han demostrado que la mente humana pasa casi el 50% del tiempo divagando y saltando de un pensamiento a otro sin control. Los científicos llaman a esto la red neuronal por defecto. Un conjunto de circuitos cerebrales que se activan cuando no estamos concentrados en nada en particular. Es el estado en el que la mente vaga sin rumbo, reviviendo el pasado o anticipando el futuro. Lo más interesante es que los estudios muestran que cuando la mente está en este estado, las personas se sienten menos felices, incluso si los pensamientos no son negativos. Simplemente el hecho de que la mente divague provoca una sensación de insatisfacción constante. Por otro lado, cuando la mente está completamente presente, enfocada en el momento y sin distracciones, las personas reportan niveles más altos de felicidad y bienestar. Esto es exactamente lo que Patanjali enseñaba hace siglos. Cuando la mente se aquieta, la verdadera felicidad surge de manera natural. La práctica del yoga y la meditación han demostrado ser herramientas poderosas para entrenar la mente y reducir la actividad de la red neuronal por defecto. Estudios con monjes budistas han mostrado que aquellos que meditan con regularidad tienen estructuras cerebrales distintas, con mayor capacidad para concentrarse y menor tendencia a la ansiedad. Patanjali no tenía resonancias magnéticas ni estudios científicos, pero su intuición fue precisa. El sufrimiento humano tiene su raíz en una mente descontrolada, y la clave para la libertad está en aquietarla. Ahora entendemos el problema. Nuestra mente nos domina, el ego nos esclaviza y vivimos atrapados en una ilusión de insatisfacción constante. Pero si el problema está claro, la pregunta es inevitable. ¿Cómo podemos domar la mente? ¿Cómo podemos liberarnos del ego y alcanzar la paz que anhelamos? Aquí es donde entra en juego el camino del yoga. Capítulo 3. Las pruebas y maestrías, los 8 peldaños del yoga. Imagínate por un momento que has decidido embarcarte en una travesía. No es un viaje cualquiera. No hay carreteras ni mapas ni un destino final claro. Es un sendero que se extiende hacia lo más profundo de la mente. Un camino que han recorrido sabios, ascetas y buscadores a lo largo de los siglos. Pero este viaje no es solo mental, también es físico. Porque el cuerpo, la mente y el espíritu están entrelazados. No puedes domar uno sin comprender los otros. Patanjali dejó un mapa para aquellos lo suficientemente valientes como para recorrer este camino. No es un sendero fácil. Es un entrenamiento de la conciencia. Es un desafío que pone a prueba la voluntad, la disciplina y la capacidad de trascender las limitaciones autoimpuestas. Ese mapa es conocido como Ashtanga Yoga, los 8 peldaños del yoga. Y quien lo sigue, quien realmente lo integra en su vida, descubre una verdad que la mayoría nunca llega a conocer,
que la mente puede ser liberada de sus propias cadenas. Pero todo guerrero espiritual debe empezar por lo esencial. Antes de sumergirnos en la mente, hay que hacer algo más básico, pero igual de crucial: ordenar nuestra vida. Un buscador espiritual no puede caminar por el sendero de la iluminación si su vida es un caos. No puede encontrar la paz si vive lleno de conflictos, mentiras o excesos. Patanjali nos dice que lo primero es la ética. Y la ética en el yoga tiene dos caras. Por un lado el yama, la relación con el mundo que nos rodea. Y por otro lado el niyama, la relación con uno mismo. Imagínate a un guerrero antes de entrar en batalla. Antes de blandir la espada necesita aprender disciplina, autocontrol y un respeto casi sagrado por su camino de vida. Así es el yoga. Antes de conquistar la mente hay que conquistar la propia conducta. Los yamas son las reglas de interacción con el mundo. No hacer daño, vivir con verdad, no robar, controlar los impulsos y no apegarse a lo material. Los niyamas, en cambio, son el código de conducta personal. Mantenerse limpio en cuerpo y mente, cultivar el contentamiento, ser disciplinado, estudiarse a uno mismo y rendir la vida a algo más grande que el ego. Sin estas bases y sin esta fortaleza moral, todo lo demás será siempre inestable. Es como construir una casa sin cimientos. Una vez que la ética está alineada, el siguiente desafío es el cuerpo. Aquí es donde el yoga empieza a ser reconocido por el mundo moderno. Pero hay un problema: la mayoría de las personas se quedan aquí. Patanjali menciona las asanas, conocidas como las posturas del yoga. Pero no en el sentido en que se practican hoy en estudios y gimnasios. Para él, el propósito de las posturas no era hacer contorsiones complejas, ni alcanzar una flexibilidad extrema. El propósito es encontrar estabilidad, firmeza y un asiento cómodo del cuerpo para meditar. La verdadera clave no está en la postura en sí, está en lo que viene después, la respiración. La respiración es el puente entre el cuerpo y la mente. Piensa en esto: cuando estás nervioso, tu respiración se vuelve rápida y superficial. Cuando estás en calma, tu respiración se vuelve lenta y profunda. Patanjali nos enseña que si controlamos la respiración, podemos controlar la mente. Aquí entramos en el reino del pranayama, la ciencia de la respiración. A través de técnicas precisas como la respiración alterna o la retención del aliento, podemos cambiar el estado de la mente en cuestión de minutos. Podemos pasar de la ansiedad a la calma, del letargo a la energía, y de la distracción a la concentración absoluta. Es aquí donde el yoga empieza a volverse poderoso, porque ya no es solo una práctica física, es una herramienta de transformación mental. Pero todavía estamos conectados con el mundo exterior, y el siguiente paso es romper esa conexión. Piensa en todas las distracciones que nos rodean. El teléfono, el ruido de la ciudad, las conversaciones, las redes sociales, las tareas pendientes y la constante estimulación que no nos deja un solo momento de silencio. ¿Cómo podemos dominar la mente si está siempre siendo bombardeada por estímulos? Patanjali nos dice que debemos aprender el arte de desconectar de los sentidos. Esto es pratyahara, el quinto peldaño del yoga. No se trata de aislarse del mundo, sino de no ser esclavo de él. Cuando cierras los ojos en meditación y dejas de reaccionar a los sonidos. Cuando puedes sentarte en un lugar bullicioso y mantener la calma. Cuando aprendes a que el mundo no controle tu mente. Justo ahí estás practicando pratyahara. Aquí es donde el yoga deja de ser físico y se convierte en una exploración profunda de la consciencia. Y es aquí donde se abren las puertas de la verdadera meditación. Los últimos 3 peldaños son la esencia del yoga. Estos son el verdadero objetivo. Dharana es el poder de la concentración absoluta. Es fijar la mente en un solo punto, la respiración, un mantra o una imagen simbólica. Este es el primer paso hacia la meditación. Dhyana es la meditación real. No es pensar en nada.
Es un estado en el que la mente fluye sin esfuerzo y sin interrupciones. Es un estado mental donde la atención es total. Finalmente llegamos al estado más puro de la meditación, el samadhi. El estado en el que la mente se disuelve y en el que desaparece la sensación del yo, y solo queda la consciencia pura. El samadhi es la liberación del sufrimiento y la experiencia de la realidad tal como es, sin el filtro del ego. Este es el objetivo último del yoga. Los grandes maestros dicen que la iluminación no es algo que ocurre solo en cuevas o monasterios, que se puede experimentar en la vida diaria, en cada momento y en cada respiración. Capítulo 4. La batalla final, el estado de samadhi y la iluminación. El viaje nos ha llevado lejos. Hemos cruzado las puertas de la mente. Hemos enfrentado su naturaleza errante, domando el cuerpo y la respiración. Hemos aprendido a desconectar de la distracción del mundo y a enfocar la mente en un solo punto. Todo esto nos ha llevado hasta aquí, a la última prueba, al umbral de la experiencia más profunda que un ser humano puede alcanzar, el samadhi. En los antiguos textos de yoga, el samadhi es descrito como el estado supremo de consciencia. Ese instante en que la mente cesa por completo, y lo único que queda es la pura existencia. Esa es la cima de la montaña. Ese es el destino del viaje. Pero hay algo que debemos entender. Samadhi no es una experiencia común. No es algo que se pueda explicar con palabras. Es algo que solo se puede vivir. Aún así, intentemos con palabras acercarnos lo más posible a esta experiencia trascendental. Imagina por un momento que todas las voces en tu cabeza se apagan. No hay ruido. No hay pensamientos vagando entre el pasado y el futuro. No hay juicios. No hay miedos. Tampoco hay deseos insatisfechos. Solo un profundo y absoluto silencio. En ese instante no hay separación entre tú y el universo. No hay un yo mirando la realidad. Tú eres la realidad. Esto es el samadhi. En los Yoga Sutras, Patanjali describe el samadhi como el estado en el que la mente se detiene por completo, y el ser humano experimenta su naturaleza más pura. No es solo una paz profunda, sino un despertar espiritual. Para entenderlo aún mejor, imaginemos una superficie de agua. Si el agua está agitada, no podemos ver el fondo. Pero cuando el agua se aquieta completamente, lo que hay en el fondo se vuelve visible. Así es la mente en samadhi. Cuando se detienen las fluctuaciones, la realidad última se revela ante nosotros. Pero hay diferentes niveles de samadhi. En los textos del yoga se habla de dos niveles principales. Por un lado, el Savikalpa Samadhi. En este estado la mente todavía tiene cierta actividad. Hay pensamientos rondando por la mente, pero el meditador ya no se identifica con ellos. En este estado ya se siente una profunda conexión con el universo. Por el otro lado está el Nirvikalpa Samadhi. Aquí no hay pensamientos. Aquí no hay dualidad. El meditador se funde con la existencia misma. Es el estado de iluminación total. Los grandes maestros han hablado de este estado como la disolución del ego, la liberación del sufrimiento y la experiencia de la verdad más allá de la mente. Pero, ¿alguien ha llegado realmente a este estado de meditación? A lo largo de la historia, ha habido seres humanos que han alcanzado este estado de conciencia y han regresado para contarlo. Uno de los relatos más conocidos es el de Ramana Maharshi, un místico de la India que a los 16 años experimentó la muerte de su ego. Sintió que su yo desaparecía por completo y que solo quedaba la existencia pura. Desde ese día, vivió en un estado de profunda paz, sin miedo, sin deseos. Otro ejemplo es Paramahansa Yogananda, autor de Autobiografía de un Yogi, quien describió su experiencia en Samadhi como una expansión del ser más allá del cuerpo, más allá del tiempo y el espacio. Incluso en tiempos recientes,
Figuras como Eckhart Tolle han hablado de una transformación similar. Tolle describe que, tras años de sufrimiento mental, una noche sintió que su ego se derrumbaba y entró en un estado de paz absoluta que nunca desapareció. Estos testimonios nos dicen algo importante. Samadhi no es solo una teoría antigua. Es una posibilidad real, pero aquí surge la pregunta más importante. ¿Es posible alcanzar la iluminación en la vida cotidiana? Cuando hablamos de iluminación, pensamos en monjes en montañas lejanas o en yogis meditando en cuevas apartadas de la civilización. Pero los textos del yoga nos dicen que Samadhi no es un lugar al que se llega, sino un estado que ya está dentro de nosotros. No es algo que necesite años de práctica en aislamiento. Es algo que puede ocurrir en un instante si la mente está lo suficientemente quieta. De hecho, muchas personas han experimentado momentos de Samadhi sin siquiera conocer el concepto. Piensa en esos instantes donde el tiempo parece detenerse. Un atardecer que te deja sin palabras. Un momento de profunda conexión con otra persona. Un instante de silencio absoluto en el que sientes que todo tiene sentido. Esos destellos son pequeños vislumbres de Samadhi. El desafío es aprender a hacer de esos momentos un estado permanente. Y aquí es donde el yoga se vuelve una herramienta práctica para la vida cotidiana. Patanjali no creó el yoga para alejarnos del mundo, lo creó para enseñarnos a vivir en él con una mente libre. Un monje puede alcanzar la paz en un monasterio, sí. Pero el verdadero reto es encontrar la paz en medio del caos del día a día. En el caos del tráfico. En el ajetreo de nuestros trabajos. Y en las dificultades de la vida. Y la buena noticia es que es posible. El yoga nos da las herramientas para hacerlo. Hoy en día la práctica del yoga ha tomado muchas formas. En algunos lugares es visto como un ejercicio físico. En otros como una herramienta de bienestar. Pero en su esencia más pura, sigue siendo una vía de transformación de la mente y la consciencia. La ciencia ya ha demostrado que la meditación y el yoga cambian el cerebro. Reducen el estrés, mejoran la concentración y aumentan la felicidad. Pero más allá de los beneficios físicos y mentales, el yoga nos ofrece algo aún más profundo. Un camino hacia la libertad interior. En un mundo donde la gente está más ansiosa y distraída que nunca, y donde la mente nunca se detiene, las enseñanzas de Patanjali son más relevantes que nunca. Porque lo que el yoga nos dice es algo que la sociedad ha olvidado. El yoga nos dice que la paz no está en el exterior. No está en lo que tenemos. No está en lo que logramos. No está en lo que los demás piensan de nosotros. La paz está dentro de nosotros, siempre ha estado ahí, solo tenemos que aprender a verla. Y para eso Patanjali nos dejó el camino. Capítulo 5. Aplicando el conocimiento en nuestras vidas. El viaje nos ha transformado, no somos los mismos que cuando comenzamos. Hemos descendido a lo más profundo de la mente. Hemos enfrentado sus trampas y explorado sus capas más ocultas. Hemos visto la posibilidad de un estado más alto de conciencia, un silencio absoluto. Una paz que no depende de nada externo. Y ahora, como todo viajero que ha atravesado la oscuridad y ha visto la luz, llega el momento más difícil de todos. El regreso. Porque una cosa es alcanzar la paz en la quietud, y otra muy distinta es mantenerla en medio del ruido. Imagínalo por un momento. Un monje pasa años en la montaña, en completa serenidad. Su mente es como un lago sin olas. Pero un día decide volver a la ciudad. Y ahí está de nuevo, el caos del tráfico, las discusiones, los horarios apretados y el teléfono vibrando sin parar. Y entonces algo se rompe. El lago se agita nuevamente. La calma se va. El verdadero reto no es encontrar la paz en el aislamiento, sino traerla al mundo. Y ahí es donde estamos ahora. ¿Cómo usamos este conocimiento en el día a día, en la rutina y en el estrés moderno? Porque aquí no hay cuevas ni templos,
solo una vida llena de responsabilidades, de problemas y de imprevistos. Pero si el yoga es realmente un camino de transformación, entonces no puede depender del entorno. Debe funcionar en cualquier lugar. El yoga no se hace, se vive. Cuando alguien dice yo practico yoga, ¿qué es lo primero que viene a la mente? Un grupo de personas en un estudio haciendo posturas, pero eso no es yoga. Es una parte del yoga, sí, pero no es la esencia. Porque el verdadero yoga no se hace en un tapete, se vive en cada acción. Cuando el maestro Patanjali habló de los Yoga Sutras, no estaba creando un programa de ejercicios. Estaba enseñando cómo navegar la vida con conciencia, con claridad y con dominio propio. Así que la pregunta no es cuántas posturas haces al día, sino cómo vives cada momento. ¿Cómo manejas la frustración cuando las cosas no salen como quieres? ¿Cómo tratas a los demás cuando estás bajo presión? ¿Cómo te hablas a ti mismo cuando cometes un error? Si el yoga no se refleja en la respuesta a estas preguntas, entonces solo es una actividad física más. Pero si lo traemos al día a día, si lo aplicamos en las pequeñas decisiones y en las pequeñas reacciones, entonces algo cambia. Entonces el yoga se convierte en una forma de existir. Pensemos en un guerrero. No se entrena para pelear en el dojo. Se entrena para la batalla real. Pues bien, la batalla real es la vida cotidiana. La paciencia cuando las cosas se retrasan. La concentración en un mundo lleno de distracciones. La calma en medio del caos. Esto es dharana, dhyana y pratyahara, pero en su versión más real. Y aquí es donde la disciplina entra en juego. La disciplina no es una carga, es libertad. Mucha gente piensa que la autodisciplina es algo pesado, y algo que nos quita libertad, pero Patanjali lo vio al revés. La verdadera libertad es elegir. Elegir no reaccionar con ira cuando algo te molesta. Elegir no dejar que la mente te arrastre al pasado o al futuro. Elegir actuar desde la conciencia, no desde la costumbre o el impulso. No ocurre de la noche a la mañana, todos lo sabemos. No es cuestión de leer libros o escuchar palabras bonitas, es cuestión de práctica. Un día a la vez. Después de este viaje, después de entender la mente, la respiración, la concentración, la meditación y después de vislumbrar el samadhi, el mundo sigue igual, no ha cambiado nada. Las mismas preocupaciones, las mismas tensiones, los mismos problemas. Pero algo en ti sí ha cambiado. Porque ahora tienes un espacio entre el estímulo y la respuesta. Porque ahora ves la mente con más claridad. Porque ahora sabes que la paz no depende del exterior. Y ese es el verdadero secreto. No es una fórmula mágica. No es un estado que alcanzas y ya está. Es una elección que haces cada día. Esa es la gran enseñanza de Patanjali. No se trata de llegar a un punto final, sino de caminar con los ojos abiertos, con la mente clara y con el espíritu ligero. Tal vez el verdadero mensaje del yoga es aprender a vivir cada momento como una meditación. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte por permitirme acompañarte en esta exploración. Déjame saber qué te ha parecido este episodio. Cuéntamelo en los comentarios, me encantará leer tu opinión. Y si este episodio te ha servido, compártelo con alguien que pueda beneficiarse de él. Porque nunca sabemos cuándo una simple idea puede transformar una vida. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces recuerda, el yoga no es algo que se practica, es algo que se vive.